Buenas tardes, mi nombre es Franklin Cañar. Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, comparecemos ante ustedes en representación de la parte petitoria para exponer un caso de vital importancia para la democracia y respeto de los derechos fundamentales en área digital. Represento al señor Juan Gómez en el caso contra el Estado de Santoria. Este caso involucra la violación de los derechos a la libertad de expresión, privacidad y el acceso a la justicia, los mismos que se encuentran protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos. El señor Juan Gómez es un activista medioambiental que denunció a través de las redes sociales prácticas de corrupción medioambientales, las mismas que fueron provocadas por la empresa Geocenter. Cabe mencionar que debido a estas denuncias, el señor Juan Gómez fue sometido a ser vigilado de forma ilegal por parte del Estado de Santoria, por lo cual se constituye una violación de sus derechos fundamentales. Ahora bien, en la exposición de los hechos podemos decir que se puede dar a conocer que, en el año del 2010, el señor Juan Gómez, como miembro de la comunidad Sati, realiza una denuncia en las plataformas digitales en cuanto a la contaminación ocasionadas por la empresa Geosantor. En mencionadas plataformas digitales, él comparte documentos que demuestran sobornos de la empresa en mención con funcionarios públicos. Por este motivo, la empresa lleva a cabo una demanda civil que obliga al señor Juan Gómez a revelar la fuente informativa, vulnerando la confidencialidad como denunciante, y del mismo modo el Estado implementa vigilancia digital ilegal sobre el señor Juan Gómez, mediante la Ley de Seguridad Digital, que de tal modo se obtiene su información personal sin consentimiento alguno. Agotados todos los recursos internos, se procede con la presentación de este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de buscar justicia. Ahora bien, podemos decir que dentro de la fundamentación jurídica que hacemos referencia a los derechos vulnerados son el derecho a la libertad de expresión, que según el artículo 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Estado ha restringido el anonimato del señor Juan Gómez, dado que le obligó a revelar su fuente de información, la misma que es una violación al derecho de la libertad de expresión. La Corte de Derechos Humanos sostiene que, según en casos anteriores, que proteger las fuentes periodísticas es fundamental para garantizar la libertad de expresión. Así también, el derecho a la privacidad. En el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el uso del software espía sin consentimiento constituye una invasión ilegítima de la privacidad del señor Juan Gómez. Según este artículo, determina que la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos en casos como Etcher versus Brasil ha sido declarado sobre la necesidad de controles efectivos para evitar el abuso de tecnologías de vigilancia. El derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, al obligar a Juan a revelar información confidencial y al ser sometido a la vigilancia sin justificación legal, se violan sus derechos a un juicio justo y al acceso de la justicia. Dentro de la jurisprudencia, entendemos que los casos Herrera u Ochoa versus Costa Rica, en el caso de la Corte de Derechos Humanos, reafirma la importancia de proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas para preservar la libertad de expresión. Etcher versus Brasil. La Corte reitera la vigilancia de cumplir con los criterios estrictos de proporcionalidad y necesidad para proteger los derechos. De esta manera, nosotros, al exigir las reparaciones solicitadas, es así como solicitamos estas reparaciones de este caso. La indemnización económica por el daño psicológico y la reputación del señor Juan, derivado de esta violación de derechos. También se exige el reconocimiento público. Exigimos un reconocimiento que el Estado violó los derechos del señor Juan, lo cual contribuirá a restaurar su imagen. Así también se solicita las reformas a la Ley de Seguridad Digital, para que se dé protección a los derechos de libertad de expresión y a la privacidad sin riesgos de vigilancia estatal desproporcionada. Solicitamos también el acceso del señor Juan a tratamientos médicos psicológicos para tratar el daño emocional causado por la vigilancia y la persecución
la protección para el señor Juan y miembros de su familia. Solicitamos medidas cautelares que den garantía a la seguridad del señor Juan y toda su familia, resguardándolos de las represalias durante el proceso. Ahora bien, nosotros podemos decir como conclusiones que el Estado de Santoria ha violado derechos del señor Juan Gómez a la libertad de expresión, la privacidad y un juicio justo, consagrados en los artículos 13 y 11 de la Convención Americana. Por lo antes expuesto, solicitamos a esta honorable Corte que emita una sentencia firme que garantice la protección de estos derechos y establezca precedentes para todos los Estados miembros. A la vez también agradecemos a la honorable Corte y confiamos en su labor para impartir justicia y la protección efectiva de los derechos humanos en la era digital. Muchas gracias.